felicitaciones con los puntos muy bien planteados que se han hecho, sino las otras tareas que tenemos que acometer. Ya tienen electricidad en su casa. Solo los países desarrollados, prácticamente. Yo creo que el gran reto que tenemos todos por delante es asegurarnos las dos tareas. La primera es que el proceso se haga en una forma que dé seguridad jurídica y lleva por un muy buen camino. Bueno, so far so good, ¿verdad? Don Eduardo, muy modestamente, comunicaciones y la inversión extranjera directa en ellas sobre la aspiración de equidad social y eliminar la dualidad urbana-rural en Costa Rica. No solo en la parte urbana, sino cómo le llegamos. Hemos sido, en lugar de tener 99% de electrificación, estamos en una posición envidiable en país. Pero además, no lo mencioné yo, pero está en el estudio de competitividad, Costa Rica está en la posición número 10 en el mundo, en 133 países, en lo que es preparación individual. Sin duda es un logro que como país estamos cosechando, que ha sido la inversión de 40, 50 años. Nuestros jóvenes están tan preparados como los mejores del mundo, y no solo estamos hablando de los jóvenes del área metropolitana, estamos hablando de los jóvenes, por supuesto que hay diferencias y hay retos que tenemos, pero los jóvenes del país como mundo. Entonces, las telecomunicaciones tienen que ser, dentro de un país que creo que tenemos que construir, ese vehículo que logre no solo impulsar la economía como un todo, sino ser capaz de relegarle a los individuos en las posiciones más alejadas del Valle Central. Entre más penetración, más cantidad de personas, compañías, pueden tener acceso a la convergencia, especialmente si estamos hablando de teléfonos que pueden definitivamente accesar aplicaciones o accesar otras cosas. Del 100% de la población, o una penetración arriba del 100%, eso significa que aquel que distribuye, por ejemplo, periódicos en un sector de un lugar específico en la ciudad o en el campo, muy comprensiva de todas esas observaciones. Hay que tomar en cuenta que a veces no es el tamaño del documento lo que cuesta revisar, sino un párrafo de las observaciones puede significar una cirugía mayor a un documento. Estamos recibiendo informes de manera semanal de parte de ellos con tal de saber cómo es que va el proceso. Sabemos de que está bastante adelantado, pero en torno a eso es obvio que no importa quién haga la inversión, el inversionista primario, el operador primario, hemos adoptado esa expresión de inglés, o lo haga el sector privado, y la empresa que lo haga les va a esperar un retorno. No se trata de una institución de beneficencia, pongan en economía, necesariamente van a pedir, como es legítimo, un retorno sobre su inversión. No necesariamente tienen que producirse de acuerdo con nada. o sea, usted un BlackBerry tiene más de $600. Hay otros sitios donde ofrecen un paquete en donde le dice usted tiene 3.000 minutos para usar, tiene un ancho de banda de tanto y celulares totalmente gratis. Entonces, cuando analizamos desde el punto de vista de posición de ciertos segmentos dentro de la industria o el mercadeo, entonces creo que es un buen punto, digamos, para probablemente mirar un poquito más. Aquí tenemos que conforme se abra las reglas de los mercados. Entonces estamos hablando de celulares que el fabricante se lo vende al operador probablemente en la gama alta, $500, $600. En cambio, el usuario lo recibe gratis. Adopte una decisión de que ha habido un esfuerzo histórico nacional que todos los costarricenses han pagado para crear una infraestructura nacional en telecomunicaciones. Entonces, obviamente, las negociaciones en materia de
interconexión, y que se trata de repensar y reentrenar e incluso crear estructuras de venta, de empaquetar productos en una manera muy atractiva para los usuarios, los que están aquí, pero también los que están en la zona de Ciudad Navy. Mi propósito y lo que me emociona, y no debe ser algo que sirva de carranca, de ancla, que haga como la esposa de Lot, de solo volver atrás y quedarse hecha una estatua de sal. Yo llegué de EEQQ hace 2 días con mi iPhone con servicio de AT&T. Tuve que irme a ICE para comprar una tarjeta prepagada y después el teléfono fue bloqueado. La pregunta o el problema es que cuando aterrizamos el celular debe funcionar aquí para los negociantes que vienen para hacerles más fácil a quienes vienen a Costa Rica. Y es que es real, la experiencia, por lo menos la mía, que en el ámbito internacional ha sido bastante extensa, me ha permitido tener 2 teléfonos, uno suizo y uno americano, que solitos se me ajustan en el país en que llego. Entonces, esa es una inquietud que todavía tenemos en cuanto a la telefonía, tanto de la que viene a Costa Rica a pegarse al ICE como de los teléfonos ICE que salen. ¿Qué comentario nos puede hacer eso? Y ya la gente lo ha experimentado de muchas maneras. El ejemplo, y vamos a seguir en eso en forma consistente y creciente, el ejemplo que usted puso es un ejemplo más complicado, ¿verdad? Porque la negociación con iPhone ha sido más difícil, ¿verdad? Y entonces expertos que podamos traer, pero es en el seno del Consejo propiamente que se resuelve sin que haya presión en absoluto de nadie, y ahí sería mentira o falso de parte nuestra decir que tengamos algún tipo de injerencia por parte de la RCEP, del Poder Ejecutivo o del sector privado o algo del estilo. Sí tenemos una dependencia administrativa como tal de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la RCEP, que fue lo que está en esta desconcentración máxima en el tema de la parte administrativa. Lo que sí es cierto, yo creo que lo que es importante para el tema de regulación como tal es que sí hay una independencia total y absoluta en las decisiones técnicas, pero sí hay una dependencia administrativa que nos afecta en el quehacer diario. Entonces, en síntesis, creo que esa sería la situación. Muchas gracias, es muy serio eso, y yo creo que en torno a lo que yo decía en el arranque, un regulador fuerte e independiente, en donde cada uno de los operadores pone parte de sus ingresos, se le tasa parte de sus ingresos en 1%, y sobre ese ingreso se hace un fondo común, que es el que financia todo lo que tiene que ver con acceso a servicios universales. Eso lo maneja una entidad aparte, separada, que es la que asigna los diferentes proyectos para servicio y acceso universal en competencia abierta con nosotros operadores. Entonces, es algo que yo creo que hemos visto, se está planeando, está en la ley aquí en Costa Rica, pero es algo que debe hacerse, es algo que todos debemos contribuir definitivamente. Y el proyecto del DIQIS, que ya es de regulación plurianual, lo que permitiría con Arenal y el DIQIS poder manejar mejor la sequía del invierno, del verano y la acumulación del invierno, son parte de las tareas de avanzar en una diversidad de fuentes. Segunda tarea de un proceso de electrificación del transporte masivo de pasajeros. Yo creo que es parte de una tarea que todos los costarricenses o los habitantes del país estamos en guerra con nosotros mismos y no lo logramos. Yo pienso que las negociaciones de interconexión siempre son intensas. Por un lado, el que tiene que otorgarla tiene el mejor precio. El regulador pudiera establecer una tarifa o un método temporal. Es decir, mientras estamos discutiendo el servicio ciudadano, y entonces no se para el servicio, sino que se sigue dando a la tarifa temporal que proponemos. El segundo es que siempre hay tanto contratos de referencia, porque los abogados buscan cláusulas, la
definitivamente ese es por un lado. Pero el otro aspecto muy importante es si yo soy el que la necesito, voy a tratar de bajar y voy a tratar de justificar, y el que la tiene me va a decir, no, es por esto. Pero tiene que haber puntos de referencia. Yo creo que eso sería lo más